proyecto de la charla de filosofía, que es Tirsa Medellín. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, agradecemos su presencia, también al doctor Fernando Pinto Rubio, que en esta ocasión pues ya es la penúltima charla de filosofía del año. Adelanto y les informo que la que viene se va a modificar la fecha, que es la próxima es del doctor Jorge Aguirre, para hablar sobre la ética de la liberación y la influencia del mito dulce de ella. Pero bueno, pues el día de hoy el maestro Rolando Pico va a hablar de Luis Villoro, ética política y libertad. Pues sin más, les dejo con el doctor Rolando Pico. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad ando un poco enfermo, pero bueno, eso no va a mediar para el entusiasmo para hablar de un filósofo y una filosofía que para mí es muy importante, que es un gran filósofo mexicano y un gran filósofo universal, un pensador de nuestro tiempo, preocupado por temas que tienen que ver justamente, pienso yo, con aquello de lo que trata la filosofía del presente, la filosofía del presente. Hablar de trascendencia de Luis Villoro es hablar de muchísimas cosas, es un legado tremendo. Normalmente por mi formación, yo no suelo utilizar muchos PowerPoint, pero acompañaré un texto que voy a leer. Esa es mi forma de trabajar. Normalmente no soy filósofo de PowerPoint, perdónenme. Sin embargo, preparé uno. Yo voy a estar leyendo un texto despacio, haré comentarios. En cualquier momento pues me pueden hacer alguna pregunta, no esperamos hasta el final. Y bueno, sin más, entonces empiezo y voy avanzando aquí en la presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores de este ciclo, al maestro Tirso Medellín, gracias a la Casa Universitaria del Libro por esta invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al pensamiento de Luis Villoro. No pretendo en modo alguno afirmar una originalidad que no poseo, no finezco en ese sentido, una originalidad que no poseo respecto a los múltiples senderos del pensamiento de este filósofo mexicano. En todo caso, mi exposición quiere enseñar los sentidos y las consecuencias de conceptos que a mi ver resultan ser aspectos centrales de toda existencia. Toda filosofía, pienso yo, tiene algo de confesión personal y de trayecto formativo. Tampoco pretendo trazar un mapa exhaustivo de la trascendencia de la obra de Luis Villoro Toranzo, pero se impone un mínimo marco referencial, un poquito de su vida. Luis Villoro Toranzo nació el 3 de noviembre de 1922 en Barcelona, España, hijo de madre mexicana y padre español. Emigró muy joven a México. Su familia se estableció, según escribe, en San Luis Potosí, donde se encuentra en su infancia con el mundo indígena y su otredad. Esta experiencia es realmente importante. Este primer encuentro con el mundo indígena, porque lo va a marcar. Guillermo Hurtado, el filósofo Guillermo Hurtado, elabora con detalle la primera experiencia de ese nuevo mundo al que llega Villoro. Cito brevemente. Decía Villoro: todos me saludaban con una gran devoción porque yo era el patroncito, era yo el hijo de la patrona, el niño de la patrona. Uno de estos indígenas se acercó a mí con gran reverencia, me tomó la mano y me la besó. Esto fue para mí una impresión verdaderamente terrible, que un viejo calentado por el sol que está haciendo las faenas del campo más duras viniera a mí, un pobre chamaco que no tenía nada que ver con él, y viniera a mí y con un rasgo de respeto me besara la mano. Para mí fue una cosa a la vez terrible, insultante en el interior de mí mismo y de un respeto último, grandísimo para este individuo, para este viejo. Este fue un rasgo que se me quedó grabado toda mi vida, y yo creo que mi libro, Los grandes momentos del indigenismo en México, obedece a este rasgo que yo tuve en ese momento. Así de profunda fue la impresión que tuvo Luis Villoro niño respecto al encuentro con el indígena. Discípulo del filósofo trasterrado José Gauss, traductor de Hegel y Heidegger,
diplomático, miembro del Colegio de México. Luis Villoro hizo su doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la UNAM fue miembro fundador del llamado Grupo Hiperión, junto a filósofos como Emilio Uranga, Leopoldo Sea, Fernando Salmerón y Alejandro Rossi. El Hiperión se dio como tareas fundamentales el desarrollo de un filosofar profesional, riguroso y original, y al mismo tiempo aterrizado en las circunstancias. Filosofar sobre México, sobre América Latina, no solo como un interés académico más, sino con el fin de transformar esa realidad, de sacudirla y de liberarla. Luis Villoro Toranzo fue un filósofo prolífico, activo y militante. Volveremos sobre este concepto de la filosofía rigurosa más adelante. No lo quería dejar como una entrada, ¿no? Aquí lo comentamos. Decíamos, las obras de Villoro. Entre sus múltiples obras cabe destacar los grandes momentos del indigenismo en México de 1950, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia de 1953, la idea y el ente en la filosofía de Descartes en 1965, que fue su tesis doctoral, estudios sobre Husserl en 1975, un libro clásico en nuestra formación, Creer, Saber, Conocer, en 1982, el concepto de ideología y otros ensayos en 1985, también comentaremos este libro, y la polémica por el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, el pensamiento moderno, filosofía del Renacimiento en 1992, el poder y el valor, fundamentos de una ética política, 1997, que estaremos trabajando con un poco más de profundidad, Estado plural, pluralidad de culturas, de 1998, los retos de la sociedad por venir, del 2007, y la significación del silencio y otros ensayos en el 2008. Hay más publicaciones de Luis Villoro, pero yo considero que estas son las fundamentales o las que nos pueden servir para trazar una genealogía de su pensamiento y de su evolución filosófica. El filósofo Gabriel Vargas Lozano encuentra en el pensamiento de Villoro una transformación gradual de las preocupaciones y enfoques filosóficos que le ocupan a lo largo de su existencia. En principio, Villoro se encuentra bajo la influencia de la perspectiva historicista, alimentada por el proyecto de José Gauss, en torno de una recuperación histórica de la filosofía en Hispanoamérica. En este sentido, ubica Gabriel Vargas la aparición del primer texto de los grandes momentos del indigenismo en México y de la obra que le sigue, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, como un intento de Villoro para responder a la pregunta: ¿cuál es el ser del indio que se manifiesta en la conciencia mexicana? Este problema centralísimo, visto desde el marco de la filosofía, que por supuesto sabemos también tendrá una repercusión importante en el campo antropológico. ¿Cuál es el ser del indio que se manifiesta en la conciencia mexicana? La intención parece ser aquí descifrar un asunto clave que es cultural y político. Cómo aparece la representación de lo indígena como presencia y no como historia. En el contexto del devenir de sus ideas, el tópico de lo indígena será central en Villoro, pues en él se conjugan el problema de la identidad, la justicia, la alteridad y la ética política. Guillermo Hurtado refiere que la reflexión de Villoro sobre lo indígena se extiende a la condición humana en la medida en que el filósofo es sensible a todos aquellos que sufren algún tipo de exclusión, es decir, de injusticia. Esta preocupación por la injusticia y por el lugar por el espacio que ocupan los indígenas en la sociedad serán centrales en el pensamiento de Villoro. El cambio es la constante en el filósofo. Villoro inició sus labores docentes en la Facultad de Filosofía y Letras en 1948. La segunda mitad del siglo XX generó diversos movimientos intelectuales y filosóficos, a lo que el filósofo mexicano no fue ajeno.
de este periodo es de que justamente cabe hablar de los esfuerzos del Grupo Hiperión en el desarrollo del autoconocimiento cultural del ser mexicano. Alimenta conceptos y categorías claves del existencialismo. La autenticidad como búsqueda de nuevo fundamento frente a la catástrofe de la sociedad. Autoconocimiento cultural y existencial como nota específica del ser mexicano aquí y ahora. La Inquisición es ontológica, apela a la profundidad en la que se reconoce la identidad propia, al drama psicológico del ser mexicano. Se direcciona entonces una filosofía de la cultura que tendrá expresiones en otros pensamientos como el de Octavio Paz, Ramos, etc. Pero antes, en la evolución del sistema categorial del filósofo, se empieza a sumar la vía fenomenológica y analítica, es decir, desde este marco de las ideas historicistas y de esta preocupación inicial por tratar de determinar ese ser del mexicano, esta identidad del mexicano y también el problema del indígena, Villoro va a orientar su filosofía a un marco, digamos, más universal, a un marco más formal. Y la vía va a ser la fenomenología husserliana y la filosofía. Para Mario Teodoro Ramírez, que es, hay que decirlo, creo que el filósofo que más ha trabajado en la obra de Luis Villoro, de hecho, Luis Villoro tuvo una presencia muy activa en el Instituto de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la biblioteca de Luis Villoro está allí. Y anecdóticamente a mí me tocó en algún momento dar una conferencia frente a Luis Villoro y yo hablando del zapatismo frente al espejo, ¿no? Fue toda una acontecimiento. También me tocó, a nivel de anécdota, ver a don Luis Villoro caminando con tenis ahí en nuestra facultad de filosofía con toda la sencillez de una persona realmente íntegra e inteligente. Fue una gran persona y siempre fue un filósofo muy generoso. Uno de los rasgos que yo destaco del poco conocimiento personal que tuve con él fue esa generosidad. Alcancé en algún momento a regalarle un libro, que fue mi tesis de maestría, de trabajé sobre el zapatismo, me interesó bastante, entonces con el encuentro con su obra, que en mi caso fue posterior, fue muy enriquecedor para mí. De hecho, el hablar de Luis Villoro fue un poco recuperar este proyecto que iniciamos en la maestría y que se detuvo, digamos, después de que todo este movimiento zapatista y todo lo que ha pasado en Chiapas entró en una especie de stand-by porque no se aprobó la ley sobre cultura y derechos indígenas. ¿Su tesis la hizo qué? La hice en el 2003. Fue después de que capturaran la verde. No capturaron a nadie. No, la rebelión zapatista fue en 1994. Creo que más bien. Después, o sea, creo que un poco lo que quieres decir es que aparentemente se reveló la identidad un poco por ahí. Y luego hubo una especie de movimiento en el gobierno de Cedillo de intentar capturar a la dirigencia zapatista. Creo que más o menos eso. Sí, fue posterior. En 1994 yo era periodista, era editor en el periódico El Porvenir y recordemos que eso fue el 1 de enero de 1994, fue el lanzamiento. Entonces yo me enteré ese día por unas noticias y a partir del 2 de enero empecé a seguir toda esa temática periodista y a tratar de entender todo eso y ese interés estuvo y finalmente se manifestó después en un trabajo de investigación. Bueno, continúo pues. Decíamos, hay esta primera etapa del pensamiento de Villoro. Para Mario Teodoro Ramírez hay una dialéctica filosófica en el pensamiento de Villoro que él sintetiza en 3 fases. Esto de la dialéctica filosófica tiene que ver con justamente la evolución del pensamiento. En este caso de Villoro, el cambio de paradigmas
y es muy importante ir notando cómo este cambio, esta transición en Villoro no abandona, digamos, el núcleo fundamental que sería la preocupación por el tema de la otredad, la preocupación por el tema del ser indígena. Sin embargo, digamos, este recorrido que hace Villoro, desde mi perspectiva, es un aprendizaje que implicará un retorno mucho más productivo en su filosofía. Continúo. Entonces, la primera fase, o la primera, es la etapa de lo particular, o de la filosofía histórica, que ya hemos caracterizado, que se orienta a la reflexión histórico-filosófica de algunos aspectos de la realidad social y cultural de México. La segunda fase, que partiendo de bases existencialistas y fenomenológicas, se construye a partir de su búsqueda de una nueva concepción de la filosofía a través de la crítica al pensamiento moderno, y se concreta en la etapa de lo universal o de la filosofía teórica. Villoro aquí aboga por una filosofía formal, por una filosofía, digamos, no especulativa. En esta etapa el filósofo se acerca metodológicamente al positivismo y a la filosofía analítica. Contra la especulación idealista se busca una filosofía con un doble compromiso, y esto me parece importante. ¿Cuál es este doble compromiso? Expresa Guillermo Hurtado: una filosofía comprometida y liberadora, que al mismo tiempo también tiene que ser profesional y rigurosa. Es decir, aquí hay una preocupación por la profesionalización de la filosofía, por la formalización de la filosofía, en aras pues de dejar una especie de relativismo en las interpretaciones. Se trata pues de una filosofía rigurosa del presente. Para Villoro, la filosofía rigurosa no es sinónimo de la filosofía académica. Esto a mí me llama poderosamente la atención. La filosofía rigurosa no es sinónimo de la filosofía académica. Y escribe: por filosofía rigurosa no debe entenderse filosofía académica, informada de las últimas publicaciones en lengua inglesa o alemana. Tampoco significa filosofía escéptica frente a las motivaciones de la realidad en que vive el filósofo. La filosofía es radical y transformadora, y en ese sentido útil. Filosofía rigurosa, continúa Villoro, quiere decir simplemente que intenta llevar hasta el final el ejercicio de la propia razón, el examen de los fundamentos de las opiniones y doctrinas recibidas. Es reflexión que aspira a ser clara, precisa, radical. Toda filosofía rigurosa es liberadora, pero su labor liberadora no consiste en prédicas de acción o adoctrinamientos políticos, sino en poner en cuestión los sistemas de creencias recibidos. Esa es la caracterización pues que hace Villoro de este rigor analítico, de este uso de la razón que es propio de la filosofía. El horizonte de esta filosofía rigurosa, el horizonte de esta filosofía rigurosa y problematizadora se hace presente en dos obras. En la primera, Creer, Saber, Conocer, Villoro aborda el problema de las condiciones del conocimiento y la necesaria distinción de la objetividad respecto de la ideología, que es otro problema clásico. ¿Cómo distinguir el conocimiento verdadero, la racionalidad, de la ideología? Asimismo, señala que la verdad y objetividad de nuestras creencias se alcanza por los procesos de justificación racional que utilizamos para validarlas. Dos elementos destacan además de esta obra. Primero, su concepción no totalitaria de la verdad, es decir, la verdad es un proceso, y en este proceso pues entra también este contexto, es decir, las condiciones del conocimiento. La verdad es un proceso, es un devenir. Y segundo, la aceptación de un pluralismo epistemológico, por lo que distintos modos de conocimiento, aparte de los de la ciencia, cito a Villoro, son perfectamente posibles y legítimos. Esto también es muy importante porque va a abrir un horizonte, el horizonte del pluralismo epistemológico, el horizonte en el que Villoro insiste, que es el horizonte de la otredad, de la apertura a la otredad, a las otras formas de saber, a las otras formas de conocimiento
que son igualmente significativas para los seres humanos. Algo así harán toda proporción guardada los posmodernos, ¿no?